Voy a comenzar durante algunas semanas estaré hablando acerca de una serie que tiene que ver comprometidos con Dios. Creo que la palabra compromiso para nadie es ajena, ¿cierto? Comprometidos con Dios. Pero de manera especial en esta mañana, el título de este sermón, siempre le pongo un título para que luego usted asocie lo que se está hablando a razón de eso. El título es una pregunta y la pregunta es, ¿de verdad te importa? Quédese con esa pregunta. ¿De verdad te importa? No solamente quédese con ella, sino que cuando salga de la iglesia, vaya meditando en todo eso en su casa y en su día a día. Y quiero comenzar también esta reflexión dándole unas estadísticas. Unas estadísticas que dicen, por ejemplo, que en Inglaterra, ¿saben dónde es Inglaterra, cierto? No es a la vuelta de la esquina, pero en Inglaterra se cierran cada año 20 iglesias. No sé si usted lo sabía. No son noticias agradables. En Alemania, en los últimos 10 años, la última década, se han cerrado 515 iglesias cristianas. En Holanda, que está por ahí arriba también, en los últimos 4 años, ya no 10, sino en los últimos 4 años, se han cerrado 900 iglesias cristianas. En Francia, que es el país vecino que tenemos ahí arriba, cada 2 semanas se cierra una iglesia, cada 2 semanas se cierra una iglesia y se abre una mezquita musulmana. En el año 2019, antes de la pandemia, en Estados Unidos concretamente, se abrieron, no se cerraron, se abrieron 3.000 iglesias solamente ese año. Pero lo triste es que ese mismo año se cerraron 4.500 iglesias en Estados Unidos. Y que actualmente, después de la pandemia, porque la cifra que le doy es 2019, después de la pandemia en Estados Unidos se está cerrando entre 100 y 200 iglesias cada semana en este país. Y no solamente ya eso es triste, no solamente es desagradable, sino que lo peor de eso es que muchos de esos templos que antes se dedicaban para adorar al Señor, para honrar a Dios, para dirigir la vida espiritual de muchos feligreses que se congregaban allí, esos templos ahora se utilizan como club nocturnos, prostíbulos, salón de juego, bares, supermercados, hoteles, restaurantes y centros deportivos. Realmente son estadísticas o noticias muy tristes que lugares tan emblemáticos por lo que representan, se estén utilizando, no solamente se cierren, sino que se estén utilizando para estas cosas. Lo que digo no es una invención, esta información es de carácter público. Usted puede entrar en el internet tranquilamente y usted se dará cuenta de estos datos. Usted pone iglesias cristianas que se están cerrando en Europa y se darán cuenta de eso. Ahora, la pregunta que nos viene a la mente y es la que nos debe hacer reflexionar en base a estos datos, hermano, es ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que está pasando para que haya tal cantidad de lugares de adoración a Dios que se están cerrando y convirtiendo en lugares de ocio, en lugares de pecado? Porque un prostíbulo no es un lugar de ocio, es un lugar de pecado. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y saben, la respuesta causa mucho dolor. Y vuelvo a repetir esta información, usted la puede encontrar en el internet. Se hizo una encuesta a los grandes, vamos a llamar responsables de organizaciones cristianas en todo el mundo, y la respuesta que dieron ante estos hechos, ¿sabes cuál fue? Los cristianos no quieren congregarse. Los cristianos no quieren congregarse. ¿Y saben qué? Uno puede pensar en estos lugares y dice, ¿a qué se debe? ¿A la persecución? No, no es la persecución. No es el diablo tampoco, aunque el diablo gane o saque ventaja de esta situación. Tampoco son los conflictos políticos, porque estos países en concreto que te he mencionado, Inglaterra, Alemania, Holanda, Francia, Estados Unidos, son países desarrollados que gozan de cierta libertad. No hay una persecución en el sentido de que no te permiten congregar en un lugar, no te permiten adorar al Señor. No, en estos lugares se permite. Pero curiosamente, donde hay esa libertad es donde más se están cerrando lugares de adoración a Dios. Y eso nos indica algo. La gente se está olvidando de Dios, no quiere saber nada de Dios. Se cumple así lo que dice la palabra. En los últimos tiempos iba a pasar eso. Pero lo más triste todavía es que esto suceda porque nosotros, los cristianos,
no queremos congregarnos. Esa fue la conclusión que llegaron. Y saben, esto no es algo ajeno en esas tierras solamente. Usted puede decir, bueno, eso en Asturias por lo menos no pasa. Mira, hermano, en un lugar que se llama Llanera, todos saben dónde es Llanera, hay una iglesia de contexto cristiano genérico, en el sentido que esa iglesia se levantó hace casi 100 años con la idea de dar dirección y asesoramiento espiritual al pueblo de Llanera. La iglesia de Santa Bárbara, no sé si usted ha oído acerca de eso. ¿Sabe cómo se llama esa iglesia ahora? Chaos Temple. ¿Y eso qué es? El templo del caos. Le llaman así. Esa iglesia se cerró y ahora está toda adornada con lo que le llaman el arte urbano. Usted puede incluso entrar en el internet y usted verá las fotografías de cómo está adornada toda esa iglesia. Hay desnudos de varios tipos, unos coloridos y una historia. Le llaman el arte urbano. No solamente eso, sino que el centro de esa iglesia, todo el contenido del santuario se ha convertido en una gran pista de Skype. Cuando chiquillos nosotros le decíamos monopatín, ahora es Sky, ¿vale? Y allí va todo el mundo que quiera hacer Sky, va a la iglesia a mirar todo ese arte urbano. Se cerró, se quitó la esencia de ese lugar para convertirlo en lo que ahora es. No está pasando solamente en tierras de afuera, como solemos decir, está pasando aún en nuestro propio entorno. La realidad de todo esto, hermano, es que hay un mal que está azotando no solamente la sociedad, sino que está azotando las iglesias también. Y es un mal cada vez más generalizado. Y no estoy hablando de pecado en sí, de inmoralidad y de toda esta serie de cosas que abunda. La mayoría de la gente está huyendo de todo tipo de compromisos que tenga que ver con Dios. Esa es la realidad. Y eso es un mal genérico, un mal que vemos también en el ámbito de la sociedad. Lo vemos desde gobiernos opresivos que descuidan y abandonan a sus ciudadanos. Vemos esta falta de compromiso en empresas, incluso en el mundo de los negocios, empresas abusivas que no respetan los derechos, no pagan a sus empleados, los explota. Y también por otro lado lo vemos en trabajadores que abandonan sus responsabilidades y llevan a muchas empresas a la quiebra, porque no siempre son malos las empresas. A veces los trabajadores también podemos llegar a ese extremo de arruinar empresas completas. ¿Por qué? Faltamos a nuestro compromiso del deber. Faltamos a nuestro compromiso de la responsabilidad en el trabajo. Vemos este espíritu generalizado en los padres que pasan por alto sus obligaciones. Vemos este espíritu manifestado también en matrimonios que se rompen porque se cansan de su compromiso, un compromiso que en un momento dado adquirieron delante del Señor y aún delante de las autoridades. Y saben, la lista puede continuar y podemos seguir sumando cosas que tienen que ver con esa falta de compromiso. Es una tendencia que va en aumento y casi tendría que decirle que se ha convertido en un estilo de vida. Son cada vez incluso más los cristianos que dicen, y si no lo dicen muchos lo piensan. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, yo no quiero compromiso, yo quiero sentirme libre. ¿Ha escuchado esa expresión alguna vez? Probablemente hasta la hemos dicho en algún momento dado. Y hablo en el contexto de la fe cristiana, hablo en el contexto del reino de Dios y de servir a Dios. Muchas veces usted escucha esas expresiones, yo no quiero compromiso, yo quiero sentirme libre. Y lo dicen en el sentido de evitar cualquier tipo de responsabilidad en el reino de Dios. Y aunque esa expresión, el yo no quiero compromiso, puede sonar una expresión muy justa, una expresión muy personal, lo que realmente revela cuando decimos eso es una manifestación de pecado, hermano. ¿Qué pecado? Egoísmo. Es una manifestación del egoísmo humano, es una insensibilidad hacia Dios, como si Dios no hubiese hecho suficiente para nosotros. Bueno, yo no quiero tener compromiso. ¿Por qué? Como digo, es una manifestación de egoísmo, de insensibilidad hacia Dios, de desapego, de individualismo, algo que se fomenta en esta sociedad. Desapego con respecto a la vida espiritual y en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y esta actitud de egoísmo, hermanos, cada día se va impregnando no solamente en el contexto de la sociedad, sino en el contexto del cristianismo también. Al punto que llega a convertirse en algo normal y aceptable como un estilo de vida. Y eso no es aceptable en el cristianismo. Esa conducta de evitar el compromiso con Dios,
con la obra de Dios no es aceptable, hermano. No tiene razón ni base en la Biblia que actuemos de esa manera. Es más, tengo que decirle que eso es una trampa del mismo diablo sobre nuestras vidas. Porque si el enemigo trata de que nosotros no nos comprometamos con Dios, con su obra, con su reino, hermano, él está deteniendo nuestro crecimiento espiritual. ¿Están ahí todavía, hermanos? Él está deteniendo nuestro desarrollo espiritual. No solamente eso, sino que él está deteniendo el avance de la iglesia, está entorpeciendo que la obra de Dios siga adelante. Como resultado de eso, ¿qué? Iglesia se cierra y ni nos inmutamos y no sentimos ni siquiera dolor, casi que lo vemos como algo normal, y no es normal, hermano. La iglesia del Señor ha sido llamada a avanzar, a conquistar este mundo de pecado llevando el evangelio de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y para ello Dios cuenta con nosotros, Dios cuenta con su iglesia. Su iglesia somos nosotros, hermano, no son estas cuatro paredes. Y Él cuenta con nuestro compromiso hacia Él. De hecho, Jesús habló mucho del compromiso y en otras semanas seguiremos hablando de esto. Él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué? ¿Rellena una solicitud? ¿Ya la consideraremos? No, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Qué implica tomar la cruz de Cristo? Implica compromiso, implica una obligación que adquiero con el Señor para seguirle y para hacer su voluntad. El cristianismo es sinónimo de compromiso. No es compatible la forma de pensar que hay en la sociedad con lo que la Biblia nos enseña. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque es que cada vez hay menos interés en Dios. Y escúcheme, hermano, no estoy hablando en el contexto de afuera, no estoy hablando en el contexto del mundo de la vida secular, estoy hablando en el contexto del cristianismo. ¿Por qué alguien nos tiene que convencer o que constantemente está diciendo debes orar, debes leer la Biblia, debes congregarte? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto esas cosas tan elementales de la vida cristiana? ¿Por qué tanto interés en nosotros mismos y no tanto en Dios? La Biblia nos enseña, y vuelvo a repetir, que la vida del cristiano está ligada a un compromiso con Dios. Y estoy seguro que si ahora hiciéramos una mesa redonda, una mesa de debate y comenzáramos a cuestionarnos por qué esa falta de compromiso, usted me podría decir por esto, por lo otro, por aquello, y probablemente todas las respuestas que usted den tienen su lógica y tiene su sentido y serían probablemente argumentos y opiniones muy válidas. Pero hoy solamente quiero darle una, la que considero la razón más importante por la que no nos comprometemos con Dios y no nos comprometemos con el reino de Dios. Y la razón más importante, ¿sabes cuál es? Porque no amamos a Dios lo suficiente. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, es muy libre de eso. Pero la Biblia nos enseña que lo más importante, lo primordial en la vida de un creyente es amar a Dios. Y cuando uno ama, ¿sabe qué? Uno se compromete. Cuando uno no se compromete es porque no ama. Y esto tiene una aplicación en todos los sentidos, en la paternidad, en la vida matrimonial y en todos los sentidos. Cuando uno ama, se compromete. Y todos decimos amar a Dios. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿amas a Dios? Usted me pregunta a mí, ¿qué cree que le voy a decir? En el contexto de la iglesia, en el ámbito en que nos movemos, ¿acaso cree usted que le voy a decir, no, yo no amo a Dios? Porque entonces le diría, ¿y qué haces aquí? Todos decimos o declaramos amar a Dios y yo no voy a cuestionarlo. De hecho, no nos gusta que nadie nos cuestione de lo contrario, que no amamos a Dios. Incluso cuando en algún momento nos sentimos cuestionados, que la gente cuestiona si amamos o no a Dios, argumentamos lo de siempre. Lo que hay en mi corazón solo lo conoce Dios. Y con eso cerramos todo tipo de conversación, ¿cierto? Lo que hay en mi corazón solo lo conoce Dios y es como cállate la boca, eso a ti no te interesa o no te importa. Sin embargo, el amor o la falta de ese amor es algo que siempre se va a manifestar en la vida. Y eso lo vemos en los ejemplos cotidianos. Por ejemplo, el amor de unos padres, ¿cómo se manifiesta? Diciéndole a tu hijo, te quiero todos los días. Eso está bien, dígaselo siempre, que él lo recuerde. Muchos de nosotros tal vez nos criamos y nunca oímos eso de nuestros padres.
Y hoy en día se pone mucho énfasis de que hay que decirle a nuestros hijos que los queremos. Cierto, dígaselo. Pero el amor de unos padres hacia sus hijos va más allá de unas palabras de aceptación y de cariño. Por ejemplo, unos padres que quieren a sus hijos lo manifiestan cuando se ocupa y provee de las necesidades que ellos tienen. Por ejemplo, de sus necesidades materiales. ¿Te ocupas de que tu hijo coma, tenga una ropa y un techo para cobijarse? ¿Sí o no, hermano? Pero hay otras necesidades también. El amor de un padre y de una madre se manifiesta cuando tú le muestras cariño, cuando le muestras aceptación a tu hijo, a pesar de ser como sea. Da igual, es tu hijo y tienes que aceptarlo. Le provees también de dirección en la vida, le dices a tu hijo camina por aquí o camina por allá. Les das unas pautas de vida para que viva de una manera ordenada en la sociedad. Cuando tú haces eso, estás manifestando amor. Cuando le das disciplina en el momento que la necesita también. No digo tortura, digo disciplina. Creo que son bastante inteligentes para distinguir una cosa de la otra, ¿verdad? A veces nuestros hijos necesitan disciplina. Y al no dársela no crees que eres mejor padre porque no quieres evitarle al chiquillo o la chiquilla algo desagradable para ellos. El padre que ama, la madre que ama, disciplina. Ese es el mismo ejemplo, es Dios. ¿Qué dice la palabra acerca de Dios y la disciplina? Dios al que ama, disciplina. La falta de disciplina cuando es necesaria y tú no se la das, le estás diciendo a tu hijo, yo no te amo lo suficiente. Entonces manifestamos amor no solamente cuando proveemos las necesidades materiales, cariño, dirección, disciplina, sino también cuando somos un ejemplo coherente de vida para nuestros hijos. Somos un referente para ellos donde ellos se pueden mirar también. Y si no hacemos eso, no los amamos. Da igual cómo tú lo quieras pintar, da igual cómo tú lo quieras decir, da igual cuántas palabras cariñosas tú le puedas dar a lo largo del día. Si tú no provees todo lo que he mencionado que tu hijo necesita, si no se lo das, realmente tú no los amas. ¿Qué estoy diciendo con esto? El amor se manifiesta, es más que palabra. Igual lo tenemos en el caso de los matrimonios. ¿Cómo sabemos que un matrimonio se ama? Bueno, es que todos los días yo le digo, cariño, mi amor, esta mujer siempre está envenenada porque tú no me dices esas cosas. Yo se lo demuestro de otra manera, ¿eh? No es todos los días cariño y amor. Eso está bien, cultívelo si puede. Pero el matrimonio se ama cuando por ambas partes se cuidan. Cuando por ambas partes, porque un matrimonio es cosa de dos, se respetan. Cuando por ambas partes se muestran esa fidelidad y ese compromiso que un día adquirieron delante de Dios. Si no hay eso, da igual las palabras que le digan, no lo ama, no le ama, es así, hermano. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque el amor se manifiesta. Yo puedo decir que amo a Dios, pero eso se tiene que manifestar en mi vida. Es más, mi vida, mis acciones, mi forma de actuar va a decir si realmente yo amo a Dios o no lo amo. Con respecto a Dios, ¿qué podemos decir, hermano? Podemos decir que el amor de Dios es incuestionable. Dios nos ama con un amor eterno, nos ama como nadie jamás en el mundo, ni ahora ni nunca nos puede amar. Dios mismo, su naturaleza es amor, dice la palabra. ¿Sí o no, hermano? Ahora, bueno, eso está bien. Yo no sé si Dios realmente me ama. Sí, me ama. Y Él lo ha demostrado. Juan 3:16, que es el versículo que resume todo el contenido de la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si el versículo se hubiese quedado solamente ahí, alguno de nosotros pudiera decir, bueno, eso de que Dios nos ama es relativo. Porque bueno, tú puedes pensar que Dios te ama, tal, no, pero el versículo continúa, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, ¿cómo se manifestó? Dando, entregando, dándonos a su Hijo, dándonos el acceso a la salvación por medio de Jesucristo, dándonos el perdón de nuestro pecado por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Es un amor manifestado. Amén. Igualmente el amor de Cristo. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, verso 25, que Cristo amó a la iglesia. Vuelvo a lo mismo, si se hubiese quedado el versículo ahí, todo sería muy relativo. Pero el versículo continúa y dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entrega, dedicación, dio su vida, se entregó. Por lo tanto, podemos decir que el amor de Dios es un amor manifestado. Es un amor que se manifiesta. No solamente son palabras bonitas, no solamente son palabras de aceptación, son hechos
que revelan que Dios nos ama de verdad. Como tus hechos revelan a tus hijos si los amas de verdad. Como tus hechos revelan a tu esposa, a tu esposo, si los amas de verdad, porque lo demás son palabras que, como se suele decir, se las lleva el viento. Ahora, la Biblia también nos habla acerca del amor que debe haber de nosotros hacia Dios. Ese amor se debe manifestar. Ahora, ¿cómo podemos manifestar el amor que nosotros debemos darle a Dios? A través de las oraciones, bien, no está mal. A través de los cánticos, estamos alabando y adorando al Señor, está muy bien, hermano. Eso es agradable y está bien, pero el amor hacia Dios se debe manifestar mucho más allá todavía. Se debe manifestar también en acciones. Jesús dijo en una ocasión en Juan 14, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. No significa que agarres tu mejor Biblia y la metas en un cajón bajo llave. Eso no es guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos significa voy a obedecer tu palabra. Voy a dirigir, llevar mi vida de acuerdo a lo que es tu voluntad. Y de esta manera yo voy a manifestar mi amor hacia ti. Oraciones, canciones, ofrendas y toda esa serie de cosas que forman parte de la liturgia de un culto incluso son cosas buenas. Pero es nuestra vida. Cómo caminamos, cómo andamos, qué decidimos, lo que va a determinar si realmente amamos o no a Dios. Y en esta hora quiero hablarles, son varias cosas, pero tendremos más semanas para ello. Quiero hablarte solamente de dos cosas que nos van a ayudar a evaluar nuestro amor al Señor. Dos cosas que nos van a ayudar a discernir en nuestra propia vida, no para que juzguemos la vida de otra persona, no para que clavemos los ojos en fulanito, menganito y digamos, no, es para que podamos evaluar nuestra propia vida. Son cosas que deben manifestarse en nuestra vida como prueba de que realmente nosotros amamos a Dios. Recuerde algo, si amamos, nos comprometemos. El compromiso está ligado a lo que nosotros amamos o consideramos importante en nuestra vida. Amas a Dios cuando Él se convierte en la prioridad en tu vida. Una manera de manifestar ese amor hacia Dios es cuando Él se convierte no en una prioridad, no, en la prioridad de tu vida. Mire, si yo le preguntara a usted en esta mañana cuál es el primer y más importante de los mandamientos, ¿qué me diría usted? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Ese es el primer y más importante mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre cualquier obra, esfuerzo. Es más, Dios está más interesado en que le amemos que en todo lo que nosotros podamos hacer, por muy bonito que sea. Marcos capítulo 12, versículo número 30. ¿Lo tienen? Amén. Evangelio de San Marcos capítulo 12, verso 30, dice de esta manera: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Subraye eso en su Biblia. Este es el principal mandamiento. Amén. Esto es lo más importante sobre todas las cosas que puede hablarnos la Biblia. Sobre incluso los demás mandamientos, el más importante, así lo señala la Escritura, es amar a Dios. Pero quiero que ponga atención en algo. Fíjate que el versículo dice que debemos amarlo con todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente. Pero ¿cuál es la expresión que se repite en ese versículo? Con todo, con todo. Con todo, con todo. Dios no quiere un amor a medias. Dios quiere que Él sea la prioridad principal en nuestra vida, hermano. Y si lees el versículo 32 y 33, dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, escuche lo que dice este pasaje, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Está anteponiendo el amor de Dios a cualquier cosa, a cualquier obra, a cualquier esfuerzo que tú puedas hacer. Nada de eso puede igualar el que nosotros debemos o debamos amar al Señor. Y hermano, esto no es una enseñanza solamente
del Nuevo Testamento porque ha leído en San Marcos. De hecho, esta palabra hace alusión a los mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento. Y si usted se da cuenta, cuando Dios tiene un trato con los líderes que Él estableció en su pueblo, como Moisés, por ejemplo, como Josué, y cuando Dios comienza a requerirle, a darle instrucciones, lo primero que le dice a estos hombres que debían enseñar al pueblo, ¿sabes qué es? Amar a Dios. Veamos, por ejemplo, lo que dice el libro de Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio, capítulo 30. El verso 16 dice de la siguiente manera: porque yo te mando hoy, versículo 16, que ames a Jehová tu Dios. Escuche, hermano, no está diciendo que lo sientas o no lo sientas, es un mandamiento, lo que significa que nosotros podemos hacerlo. No es un sentimiento, no es una emoción, no es una opción, es un mandamiento. Dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y hay otros versículos similares que encontramos en el libro de Josué, capítulo 22 y 23. No hace falta que lo busquen, pero se encuentra ahí. Y nuevamente la palabra insta al pueblo a amar a Dios. Y justamente en estos pasajes, ese amor a Dios, ¿sabe con qué está vinculado? Con la bendición. La manera de tú ser bendecido en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu trabajo o en cualquier ámbito de la vida es amar a Dios. No es tu inteligencia, no es porque eres un genio o eres un artista en esto y lo otro y sabes hacer determinadas cosas. No, hermano. La bendición en nuestra vida está ligada al amor a Dios. La bendición en el seno de nuestro hogar. ¿Cuántos problemas hay en los hogares, hermano? Todos levantaríamos la mano y pudiéramos testificar, he pasado por esto, he pasado por aquello, tengo este problema, he pasado esta dificultad. Necesito esto, necesito lo otro, todo. La Biblia nos enseña que el amor a Dios acarrea, genera, produce bendición aún en el seno del hogar. En cualquier ámbito donde nosotros nos movamos, Dios promete que si nosotros le amamos a Él, Él bendecirá nuestra vida. Amén. Y ese es el primer mandamiento. ¿Por qué no es el tercero? ¿Por qué no es el cuarto? O el quinto. ¿Por qué tiene que ser el primero? Y como dice el Señor, el principal, la base, el más importante. ¿Saben por qué? Porque el resto de las cosas descansa en eso. El resto de los mandamientos, y usted puede leer la lista en Éxodo capítulo 20, o puede leer los diferentes mandamientos que Dios nos enseña también en el Nuevo Testamento. La manera de nosotros poder cumplir de una manera correcta, de una manera agradable del Señor, ¿sabes cuál es? Amando a Dios. Amando a Dios. Todo se sostiene en eso. Por eso es el principal mandamiento. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no amamos a Dios como deberíamos amarlo, no nos importa vivir en pecado. No nos importa. Si nosotros no amamos a Dios de la manera correcta, no nos importa la santidad. No nos importa servirle o no servirle. Por eso hay tanta falta de compromiso en el propio pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no amamos lo suficiente. No voy a cuestionar si amas o no, eso cada cual sabrá, hermano. Pero tal vez no amamos lo suficiente. Por eso le damos poca importancia a servirle, a vivir en santidad, a temer a Dios. Jugamos con el pecado, nos entretenemos con el pecado. No nos importa perder nuestro tiempo en tantas cosas. Por eso nos cuesta ser fiel al Señor. Y corremos tras otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. ¿Pero por qué? La raíz de todo. Da igual el nombre que tú le quieras poner. Da igual el argumento que tú me quieras poner. Probablemente ante ti parezca un argumento muy justo, muy de lógica, muy de sentido común. Pero la realidad es que no amamos a Dios de la manera que deberíamos amarlo. Esa es la base y el principal mandamiento. Entonces, ¿cómo sé si yo estoy amando a Dios cuando Dios es una prioridad en mi vida? ¿Qué significa eso? Significa que Dios y su voluntad debe ser lo más importante para mí.
Eso es lo que significa. Y una pregunta de reflexión que nos puede ayudar a saber si Dios es una prioridad o es la prioridad en nuestra vida es, por ejemplo, ¿sueles buscar la voluntad y la dirección de Dios en tu vida diaria? ¿Sueles buscarla? Cuando te levantas, cuando emprendes una cosa, cuando tienes que tomar una decisión, cuando vas a tener una relación de amistad con determinadas personas, cuando estás en conversaciones diversas, en tus trabajos, en tus planes, en tus proyectos a largo o corto plazo, en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos preocupa conocer la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta circunstancia. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo decida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo hable? ¿Qué es lo que Dios? Esa es la prioridad, cuando Dios es una prioridad. Y eso revela si realmente Dios nos importa o no nos importa. Eso revela si realmente yo amo a Dios o no lo amo. Si en cada aspecto de mi vida yo busco su voluntad, busco el agradarle, busco hacer aquello que Él quiere que yo haga. Eso revela el amor que yo le tengo a Dios. Si por el contrario yo tomo mis decisiones basadas solamente en mi sabiduría, en mi conocimiento, en mi experiencia, si hago las cosas en mi beneficio personal solamente, yo estoy demostrando que realmente Dios no me importa. La segunda cosa, y con ella termino en esta mañana, es que el amor hacia Dios no puede ser desplazado por nada ni por nadie. ¿Me escuchó? Usted no puede permitir, si usted es cristiano o cristiana, si usted ha entregado su vida al Señor de corazón, usted no puede permitir que nada ni nadie desplace el amor hacia Dios en su corazón. Jesús dijo en el Evangelio de San Mateo, vaya conmigo por favor, Evangelio de San Mateo, capítulo 10, verso 37. Dice la Escritura de la siguiente manera, Mateo capítulo 10, verso 37. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Otras versiones de la Biblia dice, no es apto para ser mi discípulo. No puede ser discípulo mío. El Señor pide que le amemos con intensidad. El Señor pide que Él sea lo más importante en mi vida. Ahora, yo entiendo que para muchas personas le cueste asimilar estas palabras, incluso pueda malinterpretarla. Jesús no está diciendo, escúchenme, pongan atención por favor. Jesús no está diciendo que no ames a tu familia, ¿vale? No lo está diciendo. Sino que el amor hacia Él va más allá que el que debe haber hacia tu familia. Es lo que dice la palabra. Es más, debo decir, hermano, que vamos a amar de verdad a nuestra familia cuando amamos a Dios. Esa es la manera correcta, porque al amar a Dios, cada cosa se colocará en el orden debido y entre ellos se colocará tu familia. Tú no vas a amar o no puedes decir, bueno, yo voy a amar a mi familia, luego voy a amar a Dios. Eso es el orden equivocado. El orden que Dios ha establecido para que tú puedas amar plenamente, disfrutar de tu familia, es amar a Dios. Como consecuencia, tú vas a tener el amor para luego poder amar a tu familia de la manera correcta. Hermanos, lo que Cristo nos está enseñando a través de esta palabra es que la manera correcta de vivir nuestra fe es tener a Dios en el centro de nuestra vida. Cuando Él dice que el que no me ama a mí más que a padre, madre, hijo, hija, no es digno de mí, lo que nos está diciendo es que Él debe ser el centro de nuestra vida. Él debe ser, como dije hace un momento, la prioridad. Que las decisiones que tomo, que las cosas que hago o las cosas a las que renuncio, porque no solamente es lo que hago, sino lo que dejo de hacer también, no las hago tanto porque tengo que pensar en mi familia. ¿Han oído esa frase en alguna ocasión? No es que yo tengo que hacer esto porque tengo que pensar en mi familia. Y tal vez lo que está tratando de hacer es algo que no le agrada a Dios. Pero esa persona está engañada y dice, es que yo tengo que pensar en mi familia. No se trata de que hago o dejo de hacer porque estoy pensando en mi familia, porque me conviene, porque tengo un beneficio en ello. Lo que hago o dejo de hacer es porque quiero hacer la voluntad de Dios y quiero agradarle con mi vida.
eso significa que Dios es importante para mí. No lo hago porque la gente espera que yo haga esto. No lo haga porque todo el mundo está pendiente de esto, dependen de mí o esto o lo otro. No dejo de hacer aquello porque algunos dicen que está mal. Lo hago porque quiero hacer la voluntad de Dios. Porque Él ocupa el lugar que debe ocupar en mi corazón. Eso es lo que está tratando de decirnos el Señor, hermano, a través de esta palabra. El que no me ama a mí más que a padre o madre, hijo e hija. Lo que hago o dejo de hacer es porque quiero ajustar mi vida a la palabra de Dios. Y hermanos, y estoy terminando, cuando Dios no es el centro, cuando Dios no es el centro y el motivo por el que hacemos las cosas, ¿sabe qué significa eso? Significa que no le amamos como deberíamos amarlo. Significa que nuestro corazón se está inclinando hacia otro lado porque cabe la posibilidad. Aún y a pesar de que usted diga que es cristiano o cristiana, cabe la posibilidad que su corazón se incline a amar otras cosas que no es Dios. El mismo Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿cierto? Eso lo dice la palabra y se lo está diciendo a un grupo de creyentes, hombres y mujeres que habían conocido, que habían experimentado el amor de Dios y les dice, cuidado, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y cuando nosotros no nos esforzamos, no anhelamos, no buscamos el amar cada día más a Dios, nuestro corazón comienza a inclinarse, hermano, hacia otra cosa, hacia amar otra cosa que no es Dios. ¿Y sabes cómo se llama eso? Idolatría. Da igual lo otro que tú ames. Puede ser una persona, puede ser un coche, puede ser una casa, puede ser una carrera profesional, puede ser tantas cosas. Si tu corazón comienza a inclinarse y amarse y amar a eso más que a Dios, eso se llama idolatría. Quiero darte dos ejemplos rápidamente. La Biblia nos habla acerca de un hombre que se llamaba Demas. No es que estaba de más, no. Su nombre es Demas. Y este Demas, el apóstol San Pablo lo menciona. En el libro de Filipenses y Colosenses, el apóstol Pablo habla de él como uno de sus colaboradores. Ese hombre estaba al lado de Pablo, lo ayudaba en el ministerio, tenía una parte activa en la extensión del evangelio del Señor Jesucristo. Era un hombre ocupado, probablemente fue testigo de muchos milagros que Dios hizo a través de Pablo y cabe la posibilidad incluso a través de él también. Y fue usado por Dios para, como digo, para la extensión del reino del Señor. Pero algo pasó en el corazón de este hombre. Algo sucedió al punto que Pablo, cuando le escribe por segunda vez a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 10, dice la palabra, el apóstol Pablo dice que Demas lo abandonó. Demas lo abandonó. Pero bueno, ¿y eso a cuento de qué? Lo abandonó y añade el texto porque amaba más este mundo. Lo dice la Escritura. Amaba más a este mundo. Cuando dice la palabra que amó al mundo, con esta expresión Pablo no está diciendo que se hizo ecologista, ¿vale? Ni que se unió a Greenpeace, no. Cuando dice que amó al mundo, lo que la palabra nos está diciendo es que prefirió o dejó seducirse por vivir una vida lejos de Dios. Y curiosamente la Biblia dice que se fue a Tesalónica. Tesalónica era la ciudad del momento. Las luces brillaban más en Tesalónica. En Tesalónica corría el dinero y el pecado por las calles. Era un panorama bastante atrayente y este hombre, Demas, se dejó seducir. Su corazón se inclinó al punto que dice la Biblia, amó más a este mundo. Y por lo tanto, ¿cómo terminó? Alejándose de Dios. La Biblia nos habla también del joven rico. Usted recordará, Marcos capítulo 10 nos cuenta esa historia. Aquel jovencito que pudo tener casi hasta 40 años, pero bueno, lo cierto es que el joven va delante del Señor, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, haz esto, haz lo otro, haz aquello, cierto, cumple los mandamientos. El joven le dijo, yo eso lo he hecho desde siempre. El Señor le dice, una cosa te falta. Una cosa te falta. Él se creía que se iba a escapar. Pero Dios conoce el corazón. Dios conoce tu corazón y conoce el mío también. Dios sabe si tú y yo lo amamos o no le amamos, o son simplemente palabras que salen por nuestros labios. Dios lo sabe. Y Dios fue directo al corazón de aquel joven. No fue para hacerle daño, fue con ternura, fue con amor, porque el trato del Señor siempre ha sido ese.
y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El muchacho quedó saltando de alegría. ¿Dice eso la Biblia? No, dice que el muchacho se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuál es la realidad de este pasaje? Él amaba su dinero. Él amaba la seguridad que el dinero le proporcionaba. Él amaba la comodidad que el dinero le proporcionaba. Él amaba todo eso, pero su amor a su dinero era tan fuerte que no pudo amar a Dios de la manera correcta. Estos dos hombres, hermanos, son el ejemplo de que cuando no amamos a Dios, escúcheme bien, somos arrastrados a una vida lejos de Dios que nos llevará a la perdición. ¿Se dan cuenta por qué Dios dice el primer mandamiento? Lo más importante, por encima del resto de los mandamientos, es que me ames. Cuando tú me amas, lo demás es fácil. Vas a poder servirme, vas a poder hacer mi obra, vas a poder apartarte del pecado, vas a poder vivir en santidad. ¿Por qué? Porque me amas. Y ese amor hacia mí es lo que te va a dar la fuerza, la motivación, todo lo que tú necesitas para hacer mi voluntad. Si tantas iglesias se están cerrando hoy en día, hermano, no le echemos la culpa al diablo. El Señor los reprenda. No es a causa de la persecución que puedan haber en muchos países. Curiosamente, ponga atención al dato que le doy. El evangelio está avanzando más en los lugares de persecución que en este mundo moderno en el que vivimos nosotros. O en este continente, este continente cristiano que se llamaba, que no es cristiano ya. El evangelio está caminando más en medio de la persecución y en medio de la necesidad que en un continente donde vivimos llenos de comodidad. Donde hay tanta comodidad se está cumpliendo lo que dice la palabra. Cuando Dios le dice a su pueblo, en el libro de Deuteronomio, cuando vivas en casas que tú no fabricaste, cuando comas de las viñas que tú no plantaste, etcétera, etcétera, dice, cuídate de no olvidarte. Saben, hoy la comodidad nos ciega, hoy la abundancia nos ciega. Todo esto nos ciega y hace que nuestro amor se incline hacia otras cosas y vaya buscando otras cosas. Termino. Y termino de la misma manera que empecé. ¿Te importa Dios? ¿Te importa realmente Dios? ¿Ocupa un lugar preeminente en tu vida Dios? No son preguntas acusativas, hermano. Son preguntas reflexivas, primeramente para mí y luego para ustedes también, para todos. Pero son este tipo de preguntas que nos confrontan con la realidad. No nos engañemos porque en el cristianismo a veces se crean burbujas de fantasía. Pongamos los pies en el suelo. La Biblia habla de esta manera. A veces nos enfocamos tanto en la bendición, en que alcanzas esto, alcanzas lo otro, que nos olvidamos de las cosas principales de la palabra. Y la número uno, sobre todas las cosas, ama a Dios. Ocupa el lugar preeminente Dios en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tus planes, en tus conversaciones. ¿O eres de esas personas que dice, y si no lo dice, tal vez lo piensa, yo no quiero compromiso? ¿Eres de ese tipo de personas? Si ese es tu pensamiento, quiero decirte que has caído en una trampa. Una trampa de Satanás, porque él tratará de alejarte no solamente de Dios, porque cuando él te aleja del amor de Dios, te aleja de la bendición de Dios también. Cristianismo es sinónimo de compromiso. Y te invito que durante algunas semanas que vamos a estar reflexionando sobre esto, estés pensando en ello. Martilléate la mente con esta pregunta: ¿amo realmente a Dios? ¿Dice mi vida, no mis palabras, dice mi vida que lo amo? ¿Es Él una prioridad en mi vida? Yo te invito a que te lleves estas preguntas a casa, que estés meditando en ellas, no solamente hoy, sino a lo largo de todas las semanas que estaremos hablando sobre esto. Y si te das cuenta que en tu vida se necesitan hacer ajustes y cambios, no esperes que venga un ángel a mover las aguas. No esperes tener una revelación en medio de la noche de un ser espiritual para que empieces a hacer algo. Si el Espíritu Santo habla a tu vida y te das cuenta que tú no amas a Dios como deberías amarlo, comienza a hacer cambios en tu vida para que sea.